Bueno, entonces estaba mirando, estas son las características que ustedes recuerden, siempre pedir ficha técnica de los paneles. Entonces, que los paneles, acuerden, certificación RETIE y que les entreguen toda la información. Aquí vemos todas las características eléctricas y mecánicas también, dimensiones, y sobre todo es muy importante en el panel esto, que sean productos certificados, que tengan, generalmente son bajo estas normas IEC, la 61215 y la 61730. La certificación en RETIE aquí se hace contra estas normas, ¿sí? Si el panel de origen no viene con esta certificación, es prácticamente muy difícil, porque realmente no todos los entes certificadores o todos los laboratorios más bien pueden realizar estas pruebas, y bajo esta es que se realiza la certificación. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos con la batería. Vamos a calcular el tamaño del panel solar. Entonces nos dimos cuenta que es calcular cuánta energía utiliza la luminaria que suministra la batería y que genera el panel solar. Entonces es un cálculo, un equilibrio de energías, ¿sí? El panel solar, la energía que va a ser, pues es la potencia pico del panel solar multiplicado por el tiempo. ¿Y el tiempo cuántos son? No son las 12 horas a las cuales trabaja durante el día el panel solar, sino las horas de sol pico las que se van a usar acá. Entonces, es muy sencillo. Ay, disculpe, qué pena. Yo hablando acá, disculpe, faltaba un detalle. ¿Dónde descuentar ahora? Ingeniero Jairo, si quiere apaga la cámara. Sinceramente, no he encontrado. Espera a ver si la encuentro acá. Espero que con esto no la apague. Espera un segundo. Pero sí debería ser eso. Creo que esa es. Espero que no haya apagado la presentación. Sí, es muy buena idea. Bueno, entonces les decía que el cálculo de los componentes solares sin pérdida es el equilibrio de energía, ¿cierto? Energía consumida en la luminaria, generada por la batería y generada por el panel solar. Entonces, la energía del panel solar es la potencia pico del panel solar por las horas de sol pico. Es decir, por el caso de Bogotá, 4.5. En Tunja son 5.5, en La Guajira es del orden de 6.5 horas de sol pico, ¿sí? Entonces, potencia pico por las horas de sol pico debe ser igual a la energía que requería la batería. Acordemos que estamos haciendo el ejemplo sin pérdidas, entonces estamos trabajando con 480 vatios hora de energía, ¿cierto? Energía igual en la luminaria que en la batería. Entonces, para 480 vatios hora de la batería, voy a necesitar 480 dividido entre 4.5, entonces, teóricamente, un panel de 107 vatios. Con eso sería suficiente para cargar la batería. 107 vatios sin considerar pérdidas. Ahora sí, vamos a irnos al cuadro en Excel que teníamos anteriormente. Pero ingeniero, una pregunta. Sí, sí, cuéntame. Ingeniero, Cuéntame. o sea, ahí se tiene que buscar el panel que sea adecuado comercialmente. Sí, claro, exacto. Igual que la batería, no existe todo ese rango, no existe todo ese rango de valores, sino que, por ejemplo, batería, tengo 150, siendo 250 amperios, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con los paneles, ya estamos viendo la hoja Excel, ¿cierto? Entonces, el panel, vamos a tener que comercialmente hay 100 vatios, 150, 160, 200, 225, 250, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya considerando pérdidas, ¿sí? Esos 107 vatios se me subieron a 156 vatios, ¿sí? Entonces yo tengo ese panel de 150, me podría ir al de 160, ¿sí?
o el de 200 ya quedaría muy grande. ¿Qué pasa si utilizo un panel más grande? Pues genial, la batería se va a cargar más rápido, ¿sí? Porque voy a Pero tener... ingeniero, si es al contrario, si es al ¿Qué contrario, si pasa? la batería es más grande. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero no me importa tanto el tamaño de la batería, porque yo lo que tengo que ver es la energía que consumió la batería. Perdón, la energía que consumió la luminaria. Démonos cuenta del ciclo, cómo funciona el ciclo. Yo de noche consumo 480 vatios hora. De esos 480 vatios hora son descargados de la batería. Quiere decir que al día siguiente yo no tengo que cargar totalmente la batería, ¿sí? A su capacidad total de 162 amperios hora, ¿sí? Perdón, yo tengo que solamente, ¿sí? Solamente los 400, porque dése cuenta, hablando en vatios hora, vamos a hablar en vatios hora para que esta batería es de 1941 vatios hora, ¿sí? Esa es la capacidad máxima de la batería, ¿cierto? ¿Sí? Pero la luminaria solamente me consumió 480 vatios hora. Entonces, a esa batería, ¿qué tanta energía tengo que reponerle? Pues los 480 vatios hora que consumió. O sea, ¿Sí? ingeniero, ahí se maneja como una especie de remanente de la batería. ¿Se manejaría qué? Como una especie de remanente, o sea, digamos si Sí, tiene. claro, claro. Esos otros, quitémosle los 480, 1500 vatios hora adicionales que me están garantizando. Primero, que si hay días nublados, eso es como una alcancía, eso es como una cuenta en un banco, ¿sí? Usted, digamos que usted de día le mete al banco la plata que gastó la noche anterior, pero usted Pero, no pero tiene exactamente ese valor en el banco. Usted tiene en el ingeniero, banco eso también se tiene en cuenta, ingeniero, ¿sí? con lo que dura la batería en carga. Claro, exactamente. Yo tengo que, durante las 12 horas que dura la carga de la batería, ¿sí? Durante esas 12 horas tengo que reponer los 480 vatios que consumió, vatios hora que consumió la noche anterior. ¿Qué pasa si no lo repongo? Pues entonces poco a poco va quedando un saldo, un saldo, voy consumiendo el ahorro, ¿cierto? Voy consumiendo el ahorro. Si supongamos que yo no calculé bien y puse un panel más pequeño o el día fue nublado y no cargué los 480 vatios hora, sino que cargué 400, entonces va a quedar 80 vatios que me van a afectar esos 1500 que tengo ahí de ahorro, ¿sí? Entonces, por eso tengo sobredimensionada la batería, ¿sí? Por eso tengo sobredimensionada la batería para que me cubra esos días de más, ¿sí? Esos días nublados que tengo. Y el día que haya un exceso, como estos son valores promedios, pues habrán días de 5 horas de sol pico, así como hay días de 3 horas de sol. Entonces, los días de 5 horas de sol pico, pues voy a cargar y voy a cubrir el defecto que me quedó en la batería, ¿cierto? La pérdida, el excedente de pérdida, el excedente de consumo. Analicémoslo más bien como una alcancía. Yo de noche saco plata de la alcancía y de día meto plata, ¿sí? Entonces, si yo en el día no meto lo que consumí la noche anterior, pues cada vez voy a tener menos plata ahí en la alcancía. ¿Sí me entiendes? Sí, señor, sí, señor, señor. Ese es un método. Hay otros métodos de calcular esto. Yo esto lo considero que es un método muy práctico. Yo repongo lo que la noche anterior consumo. Entonces, yo puedo Ingeniero, excederme en el tamaño del panel solar. Y, ok, le voy a meter. Puedo excederme en el tamaño de la batería y entonces tengo un colchón más amplio, ¿sí? Lo que no puedo es vivir al límite, porque yo hubiera podido dimensionar mi sistema con los 40 amperios hora de la batería y con los 7 y con los 107 vatios del panel solar, ¿cierto? Lo hubiera podido dimensionar y me sale más económico mi sistema, ¿cierto? Pero estoy viviendo al ras. Y me pasa lo de los sistemas integrados, que si vienen 2 días de nubosidad, voy a quedar en saldo en rojo, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje para esto, dominar ese dimensionamiento, porque seguro que a usted le van a ofrecer que nosotros llamamos en ingeniería 100 vatios de factores de sobrevivencia
dimensionamiento, ¿no? Nosotros le tenemos otro nombre, ¿no? ¿Factor de qué?